Buenos días, hermanos. Eh, bueno, vamos a disfrutar este tiempo de la palabra del Señor, que es un hermoso día también que el Señor nos da. Y bueno, a pesar de sus dificultades que tuvimos hace un tiempito, podemos poder escuchar su palabra, ¿no? Sobre todas las cosas. Y bueno, yo le invito a que abran su Biblia en Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a estar viendo esta mañana. Jesús sana a un paralítico, aparece como título en la mayoría de las Biblias, y, y para ponerle un título al mensaje, eh, podemos decir que, o llamarlo a este mensaje como una fe digna de imitar, ¿no? Y vamos a ver por qué, pero una fe digna de imitar, así lo vamos a denominar a este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y bueno, que sea de bendición primeramente para mí y para ustedes también, y que el Señor nos dé sabiduría sobre todo para entender su palabra y, y ahora que vamos a escuchar su voz también. Vamos a leer la Biblia entonces. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque habla este así, blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilás así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, muchas gracias te damos, Señor, una vez más por esta mañana. Te pedimos ahora, Señor, que cuando abrimos tu palabra, Señor, sabemos que tú nos hablas y queremos escuchar tu voz, Padre. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta familia en Cristo, te damos gracias por la iglesia, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo y confiamos en ti, Señor. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Dejamos este tiempo también de estudio de la palabra en tus manos, Señor. Prepáranos, prepara a mis hermanos, Señor. Prepara sus corazones, su mente. Abre el entendimiento, Señor, para que puedan entender y discernir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vemos ahí entonces en Marcos, nos relata, ¿no? Tras un periodo, vemos un periodo impreciso de tiempo, no nos da el tiempo acá el autor. Podemos llegar a decir que fueron varios días en el que Jesús estaba predicando en la otra región, en Galilea. Luego vemos que regresa, el Señor Jesús regresa a Capernaum, ¿no? Y el otro evangelista, Mateo, también habla, ¿no? En Mateo 9:1, vamos a ir rapidito, gente, ahí a Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces ahí podemos decir que Mateo nos relata
cómo vino el Señor Jesús en su barca, ¿no? Pasó al otro lado del río y vino. Posiblemente ese tiempo transcurrido habría servido para que los ánimos se calmaran, ¿no? Las ansiedades que había con respecto a la persona del Señor Jesús. Puede ser que Jesús hubiera vuelto casi sin ser descubierto, ¿no? Pero acá vemos también que el evangelista Marcos lo ubica en casa en estos primeros versículos, ¿no? Expresión en griego que se refiere a estar en la casa propia, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos en casa. Por ello se puede también pensar o discernir, se refiere a que es a la casa de Pedro, ¿no? Y esto también lo veíamos en Marcos 1:29, ¿no? Vamos a ir ahí solamente para dejar señalado y leerlo. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Entonces fueron a casa de Pedro, ¿no? Algunos historiadores hablan que el Señor Jesús usó el hogar de Pedro como, inclusive lo llamo como cuartel general, ¿no? Como que él cada vez que salía en su misión de predicar o ir a llevar la palabra, volvía a ese lugar, ¿no? Lo tomaba como su casa propia. Sirvió a Jesús de hogar de referencia a lo largo de su ministerio, ¿no? Sin embargo, tan pronto como vemos también como la gente sabe, se entera de la presencia de Jesús, van a él en gran número, ¿no? Y tanto que ya dice la palabra ahí que no cabían en el lugar. La gente se agolpaba inclusive hasta la puerta, ¿no? Estaba lleno la casa. Marcos también daba a entender en lo reducido de los espacios de las casas de la época, ¿no? Anteriormente. Y también las proximidades, o sea, que estaban pegadas casi las casas unas de otras. Es decir, que Jesús, podemos llegar a deducir también que, y esto es, el Señor Jesús dijo, ¿no? Que tuvo que buscar un lugar y una hora distinto para poder orar inclusive, ¿no? Y eso también lo levantamos en Marcos 1:35. Hablaba Pablo también el domingo pasado de esto, ¿no? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y acá hacemos un paréntesis de estos primeros versículos y vemos qué es lo que podemos levantar para nosotros, para nuestra vida diaria, ¿no? Y vemos, primeramente, vemos ahí que el Señor Jesús estaba cumpliendo con lo que Él vino a hacer, a predicar, a llevar el Evangelio, ¿no? A sanar, pero sobre todo a salvar las personas. También vemos ahí que cuando se enteraban, ¿no? De Jesús, la gente se agolpaba a las casas para escuchar al Señor predicar. Y qué lindo es leer esto y escuchar, ¿no? Y qué pasa en nuestros tiempos, ¿no? Que cada vez hay menos personas en las iglesias. En ese lugar se agolpaban la gente para escuchar a Jesús y iban rápidamente y bueno, y esto para nosotros debe ser un llamado a atención, ¿no? También el querer estar siempre en la casa de Dios, en la iglesia, para escuchar su palabra, ¿no? Y saber que Dios hoy nos habla a través de su palabra. Entonces, tener esta misma actitud, ¿no? De cada vez que tengamos una reunión de estar, de agolparnos, de llevar gente, de predicar y que esto también nos sirva para reflexionar en estas cosas, ¿no? La otra cosa acá que podemos levantar es que nada impedía también al Señor Jesús orar y tener ese tiempo de comunión con su Padre. Podemos llegar a decir su discipulado, ¿no? Ahí habla que no importaba, no había excusa para el Señor Jesús. Eran casas reducidas, no había espacio. ¿Qué hacía él? Se levantaba a un horario muy temprano para no, seguramente, inquietar o molestar a nadie y tenía su tiempo de oración, ¿no? Y muchas veces nosotros ponemos miles de excusas. Esto también primeramente es para mí, ¿no? Que no tengo lugar, no tengo tiempo para estudiar la palabra, necesito tranquilidad, necesito esto. Y acá el Señor Jesús nos deja bien claro, ¿no? Que no hay obstáculo cuando
uno quiere tener esa comunión con el Padre. Bien, seguimos. Vemos ahora la reacción, ¿no?, de Jesús con su llamado, con su llamamiento a predicar. Y esto también hablábamos mensajes pasados y también lo levantamos en Marcos 1:38, ¿no? Habla de esto claramente. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesús tenía bien claro lo que él debía hacer, predicar y llevar el Evangelio, ¿no? Y esto también hoy para nosotros debe ser es un mandato para nosotros, ¿no? Esto también debemos imitar, tener estos reflejos de nuestro Señor Jesús. Vamos a Mateo 28 y vamos a estar leyendo el 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces también es nuestro mandato, ¿no?, de ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo era esa prédica? ¿Cómo predicaba el Señor Jesús? Marcos nos relata, ¿no?, y nos relataba también en estudios anteriores. Era una palabra en Marcos 1:22, nos describe cómo era esa palabra, ¿no? Y vamos a leerlo textualmente, diciendo: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces el Señor Jesús predicaba con una autoridad. También ahora vamos a ver cómo estaba predicando el Señor Jesús, podemos decir con una palabra absoluta. Esto es más bien del Nuevo Testamento, ¿no?, cuando hablamos de una palabra absoluta, ¿no? En la antigüedad no aparece, más bien aparece una prédica con autoridad, ¿no? Marcos había señalado que la gente traía a Jesús sus enfermos, ¿no? Y esto también leíamos en estudios anteriores. Veníamos estudiando una serie de cómo el Señor Jesús sanaba a enfermos y sacaba a endemoniados, curaba. Y esto lo deja reflejado también este autor Marcos, ¿no?, en Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, a Jesús le traían los enfermos para que le curaran, ¿no? Pero esta historia, hermano, va a adquirir un papel central, la que vamos a tratar de comentar y ver esta mañana, aquellos que traen a Jesús a un paralítico. Tiene un papel importante aquellos que llevan, que traen al paralítico al Señor Jesús. El paralítico es decir, una persona incapaz de caminar. Marcos afirman que eran 4 personas. Acá nos deja claro que eran 4 personas que cargaban con el enfermo, que cargaban con el paralítico, algo que el otro sinóptico, el otro ni Mateo ni Lucas lo dicen, ¿no?, lo suprimen. Ante la imposibilidad de entrar a la casa en la que se encuentra Jesús, con esa gente agolpada, inclusive hasta la misma puerta, ¿qué hacen estas personas? Deciden subir al techo, al tejado, para poder llevar al enfermo ante Jesús. La verdad que, no sé, uno viendo esto no se podría imaginar, ¿no? Nosotros muchas veces en nuestra forma de pensar decíamos, bueno, mirá, está lleno de gente, no vamos a poder entrar, nos damos la vuelta y nos vamos. Pero no, estas 4 personas insistieron, vieron que no podían entrar porque había gente hasta la puerta y se le ocurrió hacerlo por el techo. Algo impresionante, ¿no? Impresionante. Por eso hablábamos de una fe digna de imitar cuando hablamos de esta historia, ¿no? Las viviendas de la época, vamos a ver un poquito, solo para ponernos en contraste cómo eran esas casas. Eran pequeñas, de una sola planta, y estaban levantadas sobre unas paredes de adobe y piedra, sobre las que se colocaba un techo de madera,
cubierto de ramas, cañas, y luego se compactaba con barro. Dice que había una escalera, algunos historiadores, que facilitaba el acceso a estos tejados al techo, que muchas veces servía en ocasiones como un lugar de trabajo. Me imagino que es el lugar de trabajo arriba del techo, no sé. Pero vemos la decisión de acceder por el tejado a la casa. Vemos que no es que había una ventana para entrar a donde estaba el Señor Jesús. Era un techo, pero ellos subieron al techo de la casa. No es porque hubiera algún tipo de ventana, de abertura, ¿no? El techo, sino era fruto de esa determinación que tenían estas personas de que el paralítico se encuentre con Jesús, de llegar a ponerle a sus compañeros, a su amigo, a los pies de Jesús. De hecho, el tejado fue roto. Literalmente dice que tuvieron que cavar para conseguir bajar al paralítico al interior de la casa. Esa camilla o lecho en la que transportaban al enfermo era un armazón también flexible de madera, no era que era una terrible camilla, ¿no? Ellos estaban jugando que podían romper el techo y bajarle al paralítico por ahí. Y después también acá Marco nos refleja la reacción de las personas en esta escena, ¿no? Que provoca cuando Jesús está enseñando y junto a toda esa audiencia, esas personas que había. Pensemos que el techo que le acobijaba a todas esas personas que estaban agolpadas escuchando al Señor Jesús, parecía que se le caía encima. Imagínense 4 personas más un paralítico en un techo queriendo romper y entrar, ¿no? Nosotros, litería, un escándalo por todos lados. Acá Marco no dice nada, no relata esto, no puede ser que, pero y ahí vemos la importancia de la palabra del Señor, una palabra absoluta, una palabra con autoridad, ¿no? Que le dejaba impresionado a las personas, le dejaba una concentración fuera de lo normal, ¿no? Imagínense, parecía que se estaba derrumbando el techo y nada pasaba. Impresionante. Imagínense nosotros en las reuniones por ahí con cualquier ruidito ya nos distraemos, y acá no pasaba esto, por lo menos el autor no refleja esto, el autor Marco, ¿no? Ahora vemos la petición, Marco no tampoco señala una petición expresa de sanidad, ¿no? Ni por parte del enfermo, ni ninguno de los 4 portadores, o sea, ninguna de las 4 personas que llevaban a esta persona. ¿Qué vemos acá? La actitud de estos hombres, ¿no? Y podemos decir que habla por sí misma. Jesús entiende que la escena que se presenta es evidencia de una fe tan grande y un convencimiento genuino del poder de salvar y de sanar del Señor Jesús, ¿no? Pero él ve la actitud de estas personas. No hubo una petición expresa por parte de ellos, pero lo que ve el Señor Jesús es la actitud. Tampoco hay mención alguna a la fe del paralítico, sino a los de ellos. Una expresión exclusiva acá que no concreta si es la fe de los 4 o de los 4 y el paralítico. Posiblemente sea esto, ¿no? Que fuera la fe de los 4 personas, sus 4 amigos, compañeros, y la del paralítico también. Puesto que el paralítico es a quien Jesús se dirige con sus palabras, ¿no? Vemos también acá, para resaltar, hermano, la importancia de la fe en los relatos de sanidad. También vamos a ver después, seguramente en estudios, cuando vamos avanzando en Marcos 5, 34, Marcos 5, 34, y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sanada de tu azote. También en Marcos 10, 52, vamos rapidito ahí, Marcos 10, 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Se acuerda de una historia muy conocida, también del ciego Bartimeo, que recobra la vista. Pero ¿qué es lo que nos evidencia esto? El orden en que están relacionados y cómo interactúan. No es el milagro el que lleva la fe, sino que la fe es el que facilita el milagro y que nos lleva al milagro. Sin fe no hay milagro. ¿Ah?
Muchas veces nosotros reclamamos, ¿no? ¿Por qué Él no se cura? Y muchas veces porque estamos en falta de fe, hermanos, ¿no? Y acá deja bien claro, y en la palabra también deja bien claro, que la presencia de fe, la fe debe estar primero ante el milagro. Si no, es muy difícil. No digo que no pueda pasar porque para Dios no hay nada imposible, pero ese es el orden. Primero la fe y después la sanación o el milagro. Vamos ahora a ver las palabras que Jesús le habla a este hombre, ¿no? ¿Cómo era esa palabra? Una palabra afectuosa, cariñosa, una palabra con amor. Imagínense el Hijo de Dios diciéndote hijo, Dios mismo, hijo, posiblemente buscando el Señor Jesús tranquilizar a esta persona, ¿no? Por toda la tensión que pasó, desde que le trajeron, desde que subieron al techo, rompieron el techo, lo bajaron por el techo, imaginemos la tensión que tenía esa persona. Y el Señor Jesús, aparte también conociendo lo que estaba sintiendo esta persona, le dice, hijito, como diciendo, tranquilo, estoy yo acá, llegaste. Jesús vemos ahora que no declara la sanidad del enfermo, sino el perdón de pecados. Posiblemente esta declaración sea una concesión antigua de que la enfermedad estaba vinculada con el pecado. Y esto habla también el profeta Isaías en Isaías 1, 4 y 6. Isaías 4 al 6. Isaías 1, 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigado aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. También habla en Isaías 33, 24, si después lo quieren buscar para leer en sus casas. Y vemos acá entonces, ¿no?, que Jesús actúa como mediador divino, ¿no? Podemos llegar a decir, en el perdón de los pecados. No estaba descartado en el judaísmo que Dios pudiera perdonar pecados por medio de un representante suyo, por ejemplo, un sacerdote. Pero Jesús no era sacerdote, ni el relato de Marco, acá el autor, afirma que haya mediado de arrepentimiento ni sacrificio por los pecados según estaba establecido, inclusive en la ley. Esto también lo había hablado Pablo el domingo pasado, esto lo levantábamos de Levítico 4:27 al 31, se usaba en el Antiguo Testamento, no lo vamos tampoco a leer, solamente lo vamos a nombrar, ¿no? El que quiera después en sus respectivos hogares lo puede hacer. Entonces vemos la reacción de las palabras de Jesús, que introduce por primera vez también una forma participativa de los escribas, ¿no? Vemos cómo era esta escena. En primer lugar aparecen los escribas sentados, los cuales ponen en una posición de autoridad, ¿no? Como con autoridad, observando y juzgando cuánto acontece en ese lugar. Y segundo lugar, estaban cavilando. Estaban pensando acerca de lo que Jesús dijo, esta expresión, ¿no?, que tiene una connotación negativa, ¿no? Vemos este proceso interno que tiene lugar ¿dónde? En el corazón, lugar que se consideraba el centro del pensamiento y ese de la voluntad, ¿no? Ahí están los sentimientos, el deseo, los afectos y las emociones. En el Antiguo Testamento, el corazón es presentado en ocasiones como malicioso, engañoso y perverso, ¿no? Y la palabra lo dice. Ese corazón que muchas veces tenemos que tener cuidado, hermanos, de no cavilar en contra de un hermano, en contra de la iglesia, de algún familiar, de lo que fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón es, y lo dice la palabra, ¿no?, es malicioso, engañoso y perverso. Vamos a ir a Jeremías 17:9 y vamos a ver cómo describe
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Impresionante, ¿no? El único que conoce nuestro corazón es el Señor. Seguimos. Frente a las cavilaciones, de estos pensamientos de los escriba en su corazón, Jesús discierne en su espíritu, ¿no? Y ahí lo vemos en el versículo 8, cuando dice, vamos al versículo 8, capítulo 2, versículo 8 de Marcos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El Señor Jesús sabía lo que estaban aconteciendo dentro de su corazón. Dios es el único capaz de perdonar pecados y Jesús no estaba actuando aquí como mediador humano. El perdón de Dios, algo asumible en la tradición judía, pero sino que estaba asumiendo una prerrogativa que solo correspondía a Dios. ¿Qué pasaba acá? Jesús estaba actuando como Dios mismo lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Y entonces Jesús está actuando acá como Dios mismo. Él no iba en representación. Acá Él está actuando como Dios mismo. Una fe también digna de imitar, ¿no? De estas personas que acercaron a este paralítico a los pies de Jesús. Vemos entonces en comparación, en contraste con los escribas, Jesús también es presentado pensando para sí, pero no en su corazón, sino por medio de su espíritu. Y en este caso es una connotación positiva, no negativa, cuando los escribas cavilaban en su corazón, ¿no? En contra de lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Pues el espíritu humano está vinculado al soplo divino de vida. Este discernimiento de Jesús le permite reconocer los pensamientos de los escribas, por lo que toman la iniciativa de responderles en un milagro hasta ahora que estaba silencioso estos escribas, que llegamos a conocer por medio de este narrador, ¿no? De Marcos. Vemos la forma comparativa en la que se expresa la pregunta de Jesús. Resulta paradójica, ¿no? Desde un punto de vista teológico. Si es Dios el único capaz de perdonar pecado, esta sería la acción más difícil de acometer, ¿no? Pues no está al alcance de nadie humano, digamos, de entender esto, ¿no? Queremos entender, bueno, pero nos dice que no está al alcance de ningún humano poder entender esto. No tenemos la capacidad para entender y explicar. Sin embargo, la acción de esta historia está planteada de aquello que es medible por podemos decir, por el testigo humano, ¿no? Que las personas que presenciaron. En consecuencia, se establece que perdonar pecado es algo más fácil de decir porque no hay manera de comprobar si ha sucedido. Y lo difícil es realizar el milagro de sanidad. Por tanto, Jesús da la orden al hombre de que se incorpore y camine, lo cual sucede a la vista de todos. El milagro actúa como la confirmación de lo anterior. Si Jesús ha podido hacer lo más difícil, que era sanar al paralítico, la conclusión es que ha podido también perdonar sus pecados. Por tanto, vemos acá la autoridad y el poder del Hijo del Hombre. Queda bien vindicado en esta historia. Vemos los reproches de los escribas, silenciado totalmente. Marcos presenta aquí a Jesús autodenominándose Hijo del Hombre, un título cristológico, más frecuente en este evangelio, ¿no? Marcos, esto lo va a repetir como 14 veces a lo largo de todo el libro de Marcos y lo vamos a seguir leyendo, seguir viendo y escuchando. Casi siempre usado por Jesús para referirse a sí mismo, ¿no? Si bien la expresión general en el Antiguo Testamento no indica más que era un miembro de la raza humana, pero es el uso singular de Daniel 7, 13 y 14, que es un pasaje precioso, ¿no? De la palabra de Dios, donde adquiere connotación mesiánica. Vamos a ir hasta Daniel 7, 13 y 14.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Y en este pasaje del Evangelio vemos que sus acepciones se amplían, ¿no? Como por ejemplo la capacidad de perdonar pecados, el poder del Hijo del Hombre, proveniente de Dios, se evidencia acá en la tierra, y idea que confirma el anuncio también sobre la misión de Jesús, que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y esto lo veíamos también en estudios anteriores en Marcos 1:15, ¿no? Vemos la historia de la sanación del paralítico que se cierra en un claro contraste con la anterior del leproso que nos relataba Pablo también el domingo pasado. Pues la acción de Jesús es visible para todos y contrasta con la petición del leproso, que expresaba anteriormente de mantenerse en silencio esa sanidad recibida, ¿no? El mismo Jesús ahora expone su identidad al público en forma que no pasa inadvertida o indiferente. Marco dice que fueron todos los que presenciaron el marchar por sus propios pies de este hombre paralítico, que había sido traído por 4 amigos sobre su camilla. Tras la sanación recibida de Jesús, esto además hace que los propios escribas fueron testigos del milagro y del auto de revelación de la identidad de Jesús, lo cual hace que no aparezca haciendo algunos comentarios. Marco quiere darnos a entender que en este primer encuentro con Jesús, los propios escribas se asombraban de lo que habían presenciado, y cuando menos tuvieron que callar ante la expresión unánime de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por todos los testigos que vieron, que fueron testigos de esto, de este presente. Es inevitable percibir que esta situación supone una nueva victoria de Jesús ante los escribas, pues ya anteriormente la gente se asombraba de que Jesús enseñaba con autoridad, y no así los escribas. Esto lo también hoy decíamos, que está en Marcos 1:22. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora se manifiestan ante ellos no haber visto jamás acción como la de Jesús, lo que habían visto. Hermano, esto es un relato impactante, posiblemente para hacer hasta una película, ¿no? Un relato impactante, cómo acontece. 4 hombres que han oído de Jesús le buscan para que ayude a un paralítico. Por su actitud, su fe, fueron instrumentos de sanidad para su amigo. Buscan a Jesús con fe y no se detienen ante ninguna dificultad que se puedan plantear, ya sea por las propias limitaciones de ellos o la del entorno. Y si tuvieron dificultades. La fe se hace concreta en la constancia de buscar a Jesús. Nunca bajaron los brazos, en la confianza de que en Él hay para poder sanar, para poder salvarse. Frente a esto, el pasaje destaca la autoridad, también una autoridad estéril de los escribas, una autoridad que no sirve, que no pueden más que callar ante la expresión de oración de Dios. Pero para resaltar esa fe, una fe digna de imitar de estas personas, ¿no? Y para ir terminando, podemos levantar una conclusión de lo que veníamos viendo. En este relato, en estos pasajes, nos presenta un aspecto novedoso en los milagros de Jesús. La fe necesaria para el obrar de Dios. Sin fe, aquí es presentada. La fe no es tanto en el paralítico como de sus amigos. Un pasaje que nos hace reflexionar, en el cual es nuestra parte en la salvación, en la salvación de otros. Los amigos demostraron una fe que nosotros deberíamos imitar, hermanos. ¿Cómo era esa fe? Una fe intercesora. Dios actúa por la acción de los camilleros, de sus amigos,
Dios actúa en otros por nuestras oraciones y acciones. ¿Cómo están tus oraciones? ¿Cómo están tus acciones? Para llevar a tu amigo, a tu ser querido, a los pies de Cristo. Una fe bien colocada. La fe de ellos fue colocada en Jesucristo. Nuestra fe debe señalar y solo ser colocada también en Jesucristo. Una fe opuesta, una fe puesta en acción. Era una fe puesta en acción. La fe de ellos no fue una fe contemplativa. ¿Qué hicieron? Trajeron, cargaron, desataron y bajaron. Nuestra fe debe ponerse en acción llevando a otros a Cristo. El relato nos resalta la importancia de una fe de mediadora también, una fe de mediar. Jesucristo perdonó los pecados del paralítico al ver la fe también de sus amigos, hermanos. ¿Puede Dios ver en usted y en mí esta fe semejante que conduzca a tus amigos, a mis amigos, a mis familiares, a tus familiares, a los pies de Jesucristo? ¿Estás orando por la salvación de otros? ¿Estás llevando a la acción su fe, tu fe, hablando, predicando a Jesucristo? Que el Señor nos bendiga en este tiempo, hermanos, y que podamos revisarnos cómo estamos. Y qué lindo, ¿no? Qué linda historia nos deja la palabra de Dios, pero más que historias son para nosotros poder reflejar, a ver en qué le estamos errando o en qué estamos haciendo bien, estamos yendo por buen camino. ¿Cómo está tu fe, esa fe mediadora? ¿Estás llevando a tus amigos, a tus seres queridos a los pies de Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy orando? ¿Qué más hago? ¿Estoy predicando? Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que podamos tener esta fe de imitarnos, de llevar como sea a las personas, a nuestros amigos, a los pies de Cristo. Que no haya ningún impedimento. Estas personas tuvieron muchos impedimentos y así no bajaron los brazos, siguieron adelante. ¿Por qué? Porque tenían una fe enorme. Oramos, hermanos, para terminar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor, domingo a domingo, miércoles a miércoles. Te damos gracias por esto, Padre. Te damos gracias por el tener este privilegio de poder escucharte, Señor. Padre, en esta mañana te pido que tú me ayudes en esta fe mediadora, en buscar más a mis amigos, en buscar más a mis familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de tratar de alguna forma de mediar y de ser mediador para llevar a tus pies a estas personas, a ti, Cristo, a Jesús. Señor, te pido por esto, que tú me ayudes, Señor, que tú me ayudes a acrecentar mi fe, Señor, en todo sentido, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes y me prepares sobre todas las cosas, Señor. Primeramente para hablar a mis familiares, mis seres queridos, mis amigos y a todas las personas que tú pongas en nuestro entorno, Señor. Te pido por esto, Señor, y te pido que de corazón que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, Señor. Que no quede en escuchar, sino en acción, en accionar y en hacer. Te pido, Señor, y te ruego por cada uno de los hermanos que hoy estuvieron en esta mañana escuchando tu palabra, Señor, y escuchándote a ti, porque tú nos hablas a través de ella, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona, por cada hermano, y te pido que tú sigas cuidando de ellos, que sigas guiando y bendiciendo sus vidas, Señor. Dejamos el resto de este día, un hermoso día que tú has preparado para nosotros, en tus manos, Señor. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.